Buenas tardes, somos hermanos. Estamos una vez más en el canal de Senda Antigua para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Padre, por favor, ayúdanos a interpretar tu palabra, ya que estés en nosotros en el rato que vamos a estudiar para comprenderla y hacerla y cumplirla. Gracias porque has estado con nosotros y nos has dado este tiempo, porque nos has protegido y nos has dejado llegar hasta aquí. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hoy estudiaremos el capítulo 4 de Romanos. En el capítulo anterior hablamos de la justicia por medio de la fe. Ahora en el capítulo 4 de Romanos vamos a encontrar el ejemplo de Abraham. Empecemos. Voy a leer el capítulo 1 y 2. Dice: Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Eso significa que él pudo haberse jactado por sus obras, pero no fue así. Fue por su fe y le fue contado por justicia. El versículo 3 y 4 dice: Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Eso significa que porque él creyó a Jehová, creyó a la voz que le mandó a salir de Ur, aún así sin saber su destino, él creyó por fe. El versículo 5 dice: Pero ahora al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. David también. El versículo 5 significa: es necesario saber que de igual manera a un impío que cree en la promesa de la salvación se le toma por justicia, no porque haya hecho alguna obra, sino por fe. Ahora vamos a leer el versículo 6, 7 y 8. Dice: David también se refiere a la felicidad del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice: Dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa del pecado. Eso significa que a David también le fue revelado que no somos justificados por las obras de Jehová. Por las obras, Jehová nos dice: con su perdón, por gracia, borra nuestros pecados y nosotros creemos en él, y no por que lo vimos, sino por fe, y se toma por justicia. Ahora leeremos el versículo 9, que dice: ¿acaso está dicho es solamente para los que están circuncidados, o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. Aquí nos quiere decir que Abraham recibió esta bienaventuranza estando sin la circuncisión, para que la bendición de Jehová también alcanzara a los gentiles que no era bajo la ley. Luego fueron circuncidados para sellar el pacto con el pueblo escogido de Jehová, Israel. Una fe sin obras es una fe muerta, pero no se refiere a obras para ser salvos, sino caminar sobre aquello que no vemos, pero por fe en el mandato de Jehová. Versículos 10, 11 y 12 también se refieren a lo mismo que acabo de explicar, pero lo leeré. Dice: ¿cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia, por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos
la fe se le toma en cuenta como justicia, y también es padre de aquellos que además de estar circuncidados siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham de ser circuncidado. El versículo del 13 al 25 significan lo mismo, es como el resumen de lo que acabamos de leer del versículo 1 al 12. Así que esto lo leeré y después lo explico. Dice, ¿por qué la promesa dada a Abraham a su descendencia en cuanto a que recibiría al mundo como herencia no le fue dada por la misma por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe? Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda nula. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay la ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe para que sea gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como que existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya casi tenía 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia, y no solamente con respeto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respeto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó a los muertos, Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso significa, o nos quiere decir, que gracias a la fe que tuvo Abraham, fuimos nosotros justificados por Cristo, porque no fue por la ley que él creyó en la promesa. Abraham tuvo fe aún él sin haber visto la promesa en su tiempo creyó. Así nosotros creemos por fe en Jehová, que levantó a Jesús de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. No lo vemos con nuestros ojos, pero creemos por fe que Jesús fue entregado por nosotros, por nuestros pecados, y resucitado por justificarnos. Fue por fe que, aun viendo que ya Sara era mayor y que según los hombres no podía concebir, se debilitó su fe, pues creyó en el que le dijo que su descendencia sería grande. De igual manera, nosotros creemos en lo que no vemos, en lo que parece imposible, pero Jehová es Dios de lo imposible, porque no hay nada imposible para Dios, mencionado en Lucas 1:37. Esto es lo de hoy. Ojalá les haya edificado. Y hermanos, por favor, conviértanse a Cristo, porque está cerca en los tiempos y ya casi viene Él. Hay que tener fe para ser justos. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, por favor, ayúdanos a terminar este día. Gracias porque nos has protegido y porque nos has cuidado, porque nos has dado entendimiento para interpretar tu palabra, porque has estado con nosotros en este rato y porque no nos has dejado. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver este video y por
estar conmigo entendiéndolo. Que Dios los acompañe.